Uy, si te contara mi experiencia, hermano, cuando te das cuenta que la cagaste y que no estás grabando, empiezas así a sudar. Claro, ¿Qué hago? sí, ¿Qué hago? Eso no se me... Tenía que pedirle alguna vez, por favor, ¿puedo volver a grabar algo? Claro. No, me ha pasado que he grabado, pero de un celular se me apagó la imagen, entonces solo estaba en la entrevista. Más bien siempre ha sido la otra persona y no yo, entonces lo he tenido que dejar un rato yo fuera de cámara, esa otra persona. Pero puedes reemplazar preguntas, pues. Se puede, pero... O sea, te grabas tú solito después y reemplazas tus preguntas. Eso me ha pasado alguna vez. No tengo tanta... Pero, claro, y después lo editas nomás. Pues. Claro, es que no son preguntas, a veces son comentarios, o sea, más conversación, entonces... Igual, te haces el puntero y reemplazas. Lo grabas cuando no lo tienes a tu entrevistado. Yo creo que esta parte igual la voy a dejar, Mauri. Ya. Ya hemos empezado sin una formalidad, pero ya está. No se transmitió, está grabando, esto se va a subir después de... Pero lo editas siempre, ¿sí? Es que comenzó perfecto. Así. Ya. Así que, pero bueno, ahora como se debe, Mauri, es un honor para mí poder entrevistarte, tener esta charla contigo, que tengo mucha ilusión, la verdad, de lo que vaya a salir. Yo te presentaría como un periodista pues con muchísima trayectoria, como tú dices en tu descripción de tu Instagram, ¿no? También un productor audiovisual, que me contabas igual que es algo que te motiva incluso más que el mismo periodismo, y bueno, también padre de familia y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo te definirías tú, Mauri? Porque eso es lo que puede decir la gente, ¿no? Pero ¿cómo Mauricio Noya se refiere a sí mismo, digamos? Bueno, primero, Ale, quiero felicitarte, porque hoy en día cuando uno mira las redes sociales, evidentemente ve que las tendencias son las que predominan, ¿no? Y esto hace que muchos de los jóvenes que se constituyen en influencers, que se constituyen en personas que tienen una gran cantidad de seguidores, o sea, generen contenidos que están enmarcados en lo que ocurre en otros lados, baile, montaje, un poco de humor, evidentemente muestran las habilidades que hoy en día muchos tienen, no solo en actuación, en danza, también en producción, edición, ¿no? Pero creo que las redes sociales son una excelente herramienta para muchos para poder generar contenido. Y esto es lo más difícil. Y a veces uno cuando pone las cosas sobre la balanza tiene la sensación de que las cosas no son muy justas, porque de pronto las tendencias pueden jalar más. Pero yo creo que llegado el momento de la evaluación y el crecimiento personal y profesional, lo segundo es muy valioso. Y tú has optado por ello, porque hoy en día a través de este formato muy novedoso que es el podcast, has decidido prepararte para un futuro porque eres ya prácticamente un comunicador social. Has también aportar en abrir una vitrina, en abrir un mostrador de mucha gente que a veces trabaja de manera anónima, pero que tiene un aporte significativo en el día a día de la sociedad. Y creo que esto ha llegado además a ser observado con mucho detalle por muchos profesionales, docentes en comunicación. Yo llegué a ti por ellos, Ale. No porque ¿Cómo? yo te haya conocido, sino que un día que estábamos en una conversación con comunicadores y nos referíamos precisamente a este tema, uno de ellos decía, pero véanlo a Alejandro Alcócer. Es un ejemplo de una persona que hoy en día a sus redes le puede sumar contenido. Está haciendo maravillas. Entonces me fui al Instagram, empecé a verte y desde ese entonces comencé a seguirte. Ahora, no está de más también hablar de lo otro, lo que evidentemente la gente no ve y no sabe. Yo te conozco desde que eras niño, porque eres hijo de un amigo muy querido, de un compadre, de un hermano, que es Wilson Alcócer, que entre otras cosas es y ha sido uno de los periodistas referentes que ha tenido no solo Cochabamba, sino el país. Mirar el tiempo de Wilson Alcócer como periodista de calle en la Red ATV es indudablemente mirar la riqueza y el aporte periodístico, profesional, humano que ha tenido esta personalidad que es Wilson. Entonces me imagino que esto te ha motivado, te ha servido para forjar tu propio camino, porque yo veo que tú estás forjando tu propio camino
y quiero resaltar aquello y valorar y felicitarte por este tipo de iniciativas. Muchos quieren prepararse de la mejor manera para hacer un podcast, pero hoy vemos que lo importante es el contenido, lo importante es el aporte, y el resto de las cosas con el tiempo irán mejorando y creciendo. Pero dar el primer paso no es fácil. Hoy, casi a mis 50 años, me cuesta hacer esto que tú estás haciendo y que quisiera hacerlo pronto, porque yo me he acostumbrado al canal implementado, a sentarme en una silla y que todo esté absolutamente en orden. Y estas son las apuestas que tienen un sentido muy especial, un valor muy grande, y tú lo estás haciendo. Y por ello te felicito, valoro y te deseo siempre lo mejor. Y viniendo de vos es todavía mucho más especial, así que no nada, agradecerte por este comentario, Mario, la verdad. No sabía que así te habías... Sí, así me enteré y te felicito. Bueno, ahora voy a tu pregunta. ¿Cómo me defino? Es una pregunta bien difícil, porque siempre es complicado hablar de uno mismo. Profesionalmente creo que soy un comunicador social ante todo. Me ha apasionado esto que hoy en día hago, que tiene distintos escenarios, la comunicación en sí como una herramienta que te posibilita desarrollar procesos que te acerquen a gente, que hagan que el mensaje sea más efectivo, que te permitan conocer a tus públicos, que te permitan también trabajar en torno a algo que es importantísimo y que lo había subrayado hace unos minutos atrás, segundos atrás, que es el mensaje. Para eso hemos estudiado y en eso estamos trabajando. Hoy en día se habla mucho de la comunicación corporativa, de la comunicación institucional, de la comunicación política, pero básicamente de lo que se trata es de trabajar en el análisis de un público, en la elaboración de un mensaje, en la construcción de planes de comunicación que permitan hacer efectivos todos aquellos procesos de generación de información y demás que sean exitosos para todas estas instancias que pueden ser institucionales, corporativas, políticas y de otra índole, ¿no? Por otro lado, me encanta esto de la producción audiovisual. He trabajado mucho tiempo en aquello y lamentablemente me he distanciado, y esa es una de las cruces que cargo sobre mi espalda, Ale, porque me hubiera gustado continuar seguramente hoy, como en su momento, hubiera estado muy inmerso en todo lo que es tecnología. Hoy en día uno ve, pero maravillas de softwares. En el mismo dispositivo móvil uno puede realizar un trabajo de edición, pero maravilloso. Y nos cuesta hoy aprender, nos cuesta entender, es como empezar de cero. Pero he sido un productor audiovisual, me considero un productor audiovisual. He trabajado también un tiempo de docente. Lo hago no de manera continua, sino para algunos cursos, cuando me invitan a algunas universidades de posgrado y otros. Y el ámbito del periodismo ha sido prácticamente el que me ha atrapado y se ha constituido mi principal fuente durante todo este tiempo. Los medios han sido mi pasión, y más adelante te contaré esto porque mucha gente ha encontrado en el camino a la comunicación, en el camino a los medios. Yo te podría decir que he nacido para los medios, principalmente para la radio. Yo soñaba y jugaba cuando era niño, jugaba a ser locutor, jugaba a ser un DJ. Y mi principal objetivo desde pequeño hasta mis 13 años, momento en el que conseguí aquello, era ingresar a una radio. 13 años tenías 13 años. Comenzó a trabajar en una radio. Sí, lo conseguí. De ocultas a mis padres, como se dice, era el voy por, he comenzado pero desde abajo. Y aquello es algo importante en la vida de toda persona, Ale, que probablemente muchos jóvenes hoy no lo entienden ni lo quieren así, como un proceso de difícil tránsito, pero necesario para poder crecer, madurar y conocer. Sí, de hecho es una crítica constante que se hace, ¿no?, a esta generación, que todo lo quieren como instantáneo, porque puedes acceder a todo instantáneamente, ¿no? Quieres películas, tienes los servicios de streaming, quieres música, tienes Spotify, la música que quieras, quieres pedir comida, la tienes hace rato con delivery, o sea, todo lo tienes instantáneo, y esa crítica se hace, ¿no?, de
de que en la vida hay cosas que no son instantáneas, hay procesos largos y principalmente generaciones anteriores como la tuya han tenido que vivir necesariamente más en carne propia, que las cosas a largo plazo se consiguen con procesos. Y no está mal, o sea, no está mal que las cosas vengan más rápido hoy en día. Es parte del avance y el desarrollo en el mundo. Pero lo que creo que sí es necesario es aprender y vivir los procesos, principalmente en la etapa de formación. O sea, hoy en día vemos que muchos medios, principalmente en Bolivia, han optado por buscar al lover, al rompecorazones o a la modelito influencer del momento para introducirlas en programas. Y en muchos casos, después de un casting donde ven que más o menos la cosa funciona, los lanzan al aire. Y claro, el proceso de crecimiento de estas personas es más complicado, es más difícil y está en muchas oportunidades abiertas a la dura crítica de la gente, ¿no? En mis tiempos en radio, o sea, para llegar a sentarme frente a un micrófono, he tenido que vivir muchas experiencias, desde ser el voy por, en el buen sentido de la palabra, o sea, por favor, sentate aquí, pásame este disco, haz esto, trae los refrescos, o todos tenemos que ir a una transmisión de una fiesta y no hay quien se quede en la radio, entonces vas a ser tú. Luego fui el operador y para lograr mi deseo de ser locutor de una estación de radio, he tenido que pasar por una serie de lo que en ese entonces se denominaba como talleres, donde nosotros practicábamos, pero horas de horas, el tema de locución, para que las R's no estén muy marcadas, para que las S's no estén muy... no silbemos mucho frente al micrófono y esto influya evidentemente en el tema del audio. Hemos aprendido a lo que, por ejemplo, llamábamos en ese entonces postear, para que el presentador de música llegue exactamente al momento en el que empieza el cantante sin que uno atropelle al otro. Hemos tenido que empaparnos de formatos radiofónicos en ese entonces que te mostraban cómo puedes darle una identidad a una estación radiofónica. Entonces han sido muchos los elementos que nos han permitido llegar a esa etapa en la que nos dijeron, bien, este horario es tuyo y vas a ser el locutor. Después de ese momento y de esa generación en la que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar y de crecer, he visto que la radio también ha entrado a esta misma lógica de la inmediatez, no en el buen sentido, por ejemplo, del manejo de información, porque la inmediatez es un elemento importantísimo en el manejo de la información hoy. Pero hablo de la inmediatez en el sentido de que las cosas se han hecho muy rápido y que a las personas también se las ha lanzado muy rápido a vivir una experiencia, pero fundamentalmente un rol y una responsabilidad tan grande como de ser locutores, ¿no? ¿Y cuántos años tenías cuando has podido hacer locución por primera vez? O sea, ya como en la radio en vivo, así. Mira, yo a mis 15 años, no en Oruro, porque en Oruro, al margen de una travesura que casi me ha costado el trabajo, de abrir un micrófono sin permiso y casi me botan, he tenido que prepararme alrededor de unos 2 años y logré ya salir con todo ese antecedente en un contexto en el que las radios eran muy conocidas entre sí y bueno, había mucha competencia. Entonces, qué sé yo, en Oruro nosotros sabíamos que en La Paz la Panamericana era la FM top, en Oruro la Concierto, la Mediterráneo, acá en Cochabamba la Infinita. Entonces en todas las ciudades había siempre una radio dentro de estos formatos que eran principalmente el American Top 40, uno de los más conocidos. Entonces cuando uno iba ya a un lugar y le decía soy de la Panamericana, entonces como que las puertas se te abrían un poquito, o soy de la Concierto, o soy de la Mediterráneo, se te abrían un poquito más. Y esto fue algo que me ayudó, además de contar con maestros de la radio en ese entonces acá, que me posibilitaron abrir las puertas. Pero cuando yo ya pude sentarme frente a un micrófono y asumir la responsabilidad primero de ser conductor de un programa de fin de semana y posteriormente entrar en una grilla de lunes a viernes, han transcurrido fácilmente 2 años, Ale. Claro, desde que empezaste, como dices, el trabajo de pasar cosas hasta ahí. ¿Y esto ya es en Oruro? ¿Has podido hacer locución? Sí, pero muy poco. Muy poco. Porque después, ¿cuándo te fuiste de Oruro en esa época? Sí, de Oruro me vine a Cochabamba, esto fue el año 86, si no me equivoco, u 87, y acá además comencé también un trabajo de peregrinación en la Infinita, porque no me fue fácil ingresar a esa FM.
Y cuando lo hice, estuve un tiempo de operador, pero ya tenía una base de locutor que me ha permitido trabajar, hacer un poco de talleres y demostrarle a la gente que podía realizar este trabajo. Y lo hice, y finalmente me fue bien, y tengo recuerdos además muy lindos de un tiempo de radio y de FM que ha sido maravilloso en Cochabamba. Porque, digamos, en esa época que tú tenías tus 13, 15 años, la radio era el medio principal, pero la televisión estaba como en Bolivia recién posicionándose, ¿no? Empezando, entonces la radio era como lo máximo, era alguien que quería comunicar, digamos, esa necesidad de querer hablarle a la gente, entonces. O sea, yo te voy a poner como ejemplo una historia de lo que se vivía en Oruro en ese tiempo, concretamente con el tema FM, porque la radio evidentemente tiene una historia anterior y en Bolivia muy especial, sí. Con las radios mineras y evidentemente el aporte de la radio ha sido fundamental para el desarrollo de otros medios de comunicación. Y mucha de la gente que ha estado en la radio posteriormente ha pasado a brillar con mucho éxito en la televisión y en esos años de inicio que ha tenido este medio en el país. Pero en Oruro la FM arrancó y se constituía pues en el punto de referencia, o sea, el locutor de la FM era pues el influencer. Ese es el término mejor empleado ahora para que la gente entienda cómo porque para dimensionar un poco, la radio era como lo único, entonces como que todo el mundo sabía y lo escuchaba, ¿no? O sea, la radio en Oruro en ese entonces te decía, este fin de semana la FM tantos realizará su transmisión desde la plaza, o estará con su amplificación en la plaza, porque había una radio que estaba cerca de la plaza y en algunas ocasiones tendía pues a un boliche por ahí, tendía una línea para poder, no había pues estos enlaces de microondas que hoy en día te facilitan inmenso la tecnología de internet y fibra óptica que te permite llevar la señal donde quieras, y más fácilmente ocurre esto con el audio. Pero en ese entonces te decían en la radio, hoy estaremos, este domingo estaremos con nuestro sistema de amplificación en la plaza, y la gente iba a escuchar la música, a disfrutar de los DJs, y había una competencia, una batalla entre dos radios allá, y los enganchadores pues se preparaban para que media hora entre una, media hora entre la otra, y era prácticamente un tiempo muy lindo de mucha influencia del medio sobre sus públicos, ¿no? O sea, la radio ha sido fenomenal, fundamental en ese momento, no solamente en Oruro, sino en todo el país, Ale. Sí, totalmente. Y ahora haciendo un poco un recuento, digamos, ahora la tecnología de internet, que es pues multimedia, tienes de todo, recoge un poco desde lo escrito, ¿no? Porque puedes leer blogs, puedes leer mil cosas, la radio, que incluso por este formato, porque por ejemplo este podcast yo lo subo en formato video, así como entrevista, pero también solo el audio lo subo para quien pues quiera escucharlo en Spotify o en cualquier plataforma solo de audio, y es como esa continuación de la radio, que era la voz hablando o el programa o lo que sea, y también obviamente todo lo audiovisual. El internet recoge todo eso, entonces pero la competencia es mucho más, porque tienes, pues, incluso puedes hacer 10 cosas a la vez, digamos, puedes estar escuchando esto y estar trabajando, pues, entonces la atención también se dispersa mucho, porque ahora hay miles de opciones, pero cuando en la época de la radio, pues era todos escuchando lo mismo, había competencia entre emisoras, pero pues era el medio que te decía las cosas, no había... Sí. Como ahora tanta posibilidad de escuchar mil cosas. Y es increíble y competitivo. Ahora, claro, antes no había muchas opciones, entonces como que sí o sí tenías que o ser de una emisora o ser de la otra. Después ya acá en Cochabamba comenzaron a surgir muchas otras radios, abriendo el abanico y también generando identidades, respondiendo a distintos grupos etarios también, ¿no? Nunca me olvido de una FM que era La Gaviota, que aquí en Cochabamba, por ejemplo, colocaba música en ese entonces para adultos, donde escuchabas José Luis Perales, Rocío Dúrcal, y con mucho éxito. Era la radio de los bancos, porque en los bancos todo el mundo escuchaba La Gaviota Dorada, y después surgió La Estrella, la Diana D, que eran radios que tenían identidades muy claras. Pero esto también es importante entenderlo, porque esto de la identidad era gracias a cómo manejaban sus formatos musicales. Y hoy en día en la radio no ves mucho de eso, ves mucha mezcla.
aunque hay evidentemente emisoras que sí lo hacen, pero hay mucha mezcla, de manera que tú en una emisora y en una hora puedes de repente encontrar una cueca, puedes bailar cumbia, puedes escuchar un poco de rock. Si a alguien le gusta esa mezcla, genial, pero también hay la opción de poder tener una identidad. La cosa en internet es más grave, es más competitiva. Tener los seguidores que uno quisiera te exige realizar una tarea de muy buen contenido. Y ese es un trabajito bien complicado. Muy buen contenido y además ser muy activo, muy constante, ¿no? Y a veces es fácil descuidarlo, ¿no? Entonces sí requiere que estés como muy presente. Y bueno, después de tu experiencia en radio, ¿cuándo empieza la tele? La TV comienza aquí en Cochabamba, más o menos el año 90, cuando me invitan a conformar un programita de fin de semana en Canal 9, donde tuve la oportunidad de trabajar con gente muy interesante. Trabajé en el Canal 9 con un programa de fin de semana. Luego prácticamente estuve ausente de la televisión por muchísimos años, hasta que me invitaron de Cochabambina de Televisión, Canal 21, que es el canal en el que estaba hasta hace pocos días, para conducir un programa de música que se llamaba Todo Ritmo. Entonces presentaba videos y ahí ya me dieron la oportunidad de comenzar a suplir en algunos momentos a un conductor de noticias en la noche, y empecé a tener mis primeras experiencias en este otro formato que son los noticieros, ¿no? ¿Cuántos años tenías? En ese entonces ya superaba los 20 años. Superaba los 20 años, estaba ya en la universidad, en un cuarto semestre, y con eso debí estar fácilmente unos 2 o 3 años, hasta que me invitaron a ser parte de la cadena Bolivisión, que estaba dirigida por Mauricio Méndez, para hacer la voz institucional a nivel nacional. Entonces fui como el locutor de Bolivisión y empecé a hacer producción audiovisual gracias al Pollo Rivero, y me encantó, y estuve ahí aproximadamente unos 2 años, y luego recibí la invitación de Citel, que es el Canal 21, donde estuve durante muchos años, hasta hace poco, para reemplazarla a Elizabeth Paravicini. Ha sido para mí una tarea muy complicada, porque Elizabeth en ese entonces era una de las periodistas de mayor prestigio, no solamente en Cochabamba, sino en todo el país. Y ser quien iba a llenar de alguna manera ese vacío que dejaba era una tarea, una vara bien alta. ¿Por qué me pusieron ahí? Por confianza, pero fundamentalmente porque llegué a ese momento, Ale, creo que preparado, a pesar de que no hacía noticias. Algo sí te puedo comentar es que tiempo libre que yo tenía, y lamento haber perdido un poco ese trabajito, tiempo libre que yo tenía era para practicar, para formarme, para mirarme frente al espejo y ver qué me gusta, qué no me gusta, para grabarme y escuchar tonos de voz, en fin, desenvolvimiento. Entonces, cuando el director de ese entonces, el señor Fernando Vidal, me dijo, a ver, sentate y haz tu trabajo aquí, frente a la cámara, porque estamos buscando un conductor de noticias. Terminé y me dijo, ¿sabes qué? Te falta tu rulo para decirte que te pareces mucho al Víctor Hugo Morales, creo que a Víctor Hugo, no recuerdo el nombre de un compañero Víctor Hugo que estaba hace poco también en la Red Bolivisión, y me dijo, lo haces bien, o sea, a partir de mañana vas a empezar a leer noticias. Y ahí empecé y no terminé, hasta hace poco. Primero haciendo noticias, y ¿cuándo comienzas con tu programa Noche a Noche? El programa Noche a Noche ha venido muchos años después, pero antes de yo tuve otros programas. Mira que yo comencé hace 20 años atrás, ya en el canal, en Citel, con el talk show, famoso talk show, que era una charla de este tipo, sí, con artistas de Cochabamba, con personalidades que yo
Invitaba porque me parecían interesantes para contar sus experiencias, y me hubiera gustado empezar un proyecto de esa naturaleza en una red, porque tal vez hubiera tenido otro destino, hubiese seguido otro camino. Me divertí mucho. Ese programa se llama Fuera de Foco. De ahí vino otro programa que ya era un poco del estilo de Noche a Noche, y no hice más. Cuando terminé el trabajo en Citel, estuve un tiempito en ATV. Ahí fue donde trabajé con tu papá. Ahí fue donde nosotros nos conocíamos desde la universidad, pero ahí fue donde compartimos un set y donde comenzamos a reforzar una amistad que hoy en día tenemos. ¿El programa era la revista? Hemos sido los primeros conductores de lo que hoy es la primera de ATV. Estábamos en pantalla Wilson Alcócer, Angélica Lasarte, Wilson Alcócer y mi persona. De verdad que era un trío muy, muy lindo. Lamentablemente, un problema de alergias, de salud. Sabes que por alguna razón empecé a sufrir de unas hinchazones de labios terribles. Nunca supe, porque así como llegó se fue. Me impidieron continuar porque me pasaba 1 o 2 veces a la semana y se me hinchaba así el labio. Tenían que pincharme y no deshinchaba en un día, o sea que eran 2 o 3 días de la semana que prácticamente no podía hacer televisión. Y a pesar de la comprensión y el apoyo que tuve en ese momento de Angélica Lasarte, yo vi que no era favorable, conveniente para el medio tener una persona que aparezca media semana y media semana no esté en pantalla. Entonces decidí alejarme. Tuve un par de experiencias muy chiquitas intentando hacer algún tipo de programa de fin de semana. Ahí fue donde nació una ideita que se llamaba Desde el Corazón, que era un programa que intentaba resaltar un poco todo de Cochabamba, desde lo gastronómico, lo artístico. Este programa salió en Canal 7, Televisión Boliviana, muy corto tiempo, pero después desapareció. Y me fui a La Red 1, donde estuve conduciendo el Mañanero con Giovanna Arzabe, con Carla Rojas. Posteriormente vino Paola Subieta, Paola Arteaga. Y después, tras 5 años de estar ahí, un día me llama el actual dueño de TLC Canal 21 y me dice: te doy el espacio de la noche, anímate a hacerlo. Y con mucho miedo, pero evidentemente con un valor propio de la edad, acepté el desafío y me fui dejando ese momento que para muchos ha sido el más exitoso de mi carrera. Todos me decían: ¿sabes qué? Estás dejando una red para irte a un canal regional, el canal no es conocido, no es comercial, chao, hasta aquí llegaste. Ya no había nada que hacer, comenzamos a trabajar, el dueño del canal me ofrece la gerencia, entonces ya no había que trabajar solo por el programa, sino también por el canal. Comenzamos una historia en la que también tuve el apoyo de tu papi, porque ahí fue donde lo llamé para que pudiera hacerse cargo del noticiero, de la revista. No recuerdo bien cómo empezó la cosa, pero él estuvo tanto en el noticiero como en su momento también en la revista. Armamos un grupo de periodistas muy interesante y empezó una historia de TLC que ha llevado a este canal a lo que hoy en día es, ¿no? Y ha tenido evidentemente hace unos 7, 8 años momentos de mucha gloria, de mucho peso y de mucha trascendencia en la opinión pública, ese medio de comunicación. O sea que gracias a un equipo muy interesante, grande, con muchas figuras en pantalla, con muchas figuras en prensa, con una jefa de prensa y con varios jefes de prensa que han aportado mucho, es que se construyó esto. Y yo me dediqué a hacer Noche a Noche, que a mí me ha cautivado, me ha divertido, me ha enseñado y formado mucho, porque es esto que tú estás viviendo ahora, es una forma de acercarse a muchas problemáticas y de entenderlas además a profundidad, ¿no? Cuando tocas temas medioambientales y te sientas con personas que han estudiado, que trabajan, que conviven con esto, es que aprendes mucho de aquello. Y así
ocurre en el ámbito del derecho, de la medicina. Mucho he aprendido de las vacunas, de la epidemia, de la enfermedad, entrevistando a gente del país y fuera del país que me ha aportado conocimiento en torno a este tema. Mucho he aprendido así en otros ámbitos y otras disciplinas gracias al programa, o sea que es el camino que estás transitando, Ale, y que seguramente lo vas a ir ampliando con el paso de los años. Así ha sido, ese es un resumen de la carrera, Ale. ¿Cuánto tiempo ha durado el programa? Wow. El programa ha durado en total unos 12 años y ha culminado el 31 de enero del año 2021. ¿El año? Sí. 2022. Estamos en el 2022. El programa ha terminado su historia el 31 de diciembre del 2021. Ya, sí, estamos a días de haber terminado esa historia. 12 años es bastante tiempo. Y ahora en retrospectiva, ¿cómo lo ves? Porque ese momento que mencionas de que te han dicho, no estás abandonando una red nacional por algo local, después de 12 años de haber estado con ese programa, ¿cómo ves eso? ¿Te arrepientes de cierta forma? No, en absoluto. Me ha dado coraje porque el momento en el que nosotros empezamos, la cosa era muy distinta a lo que hoy se tiene. En ese entonces hemos podido, como decíamos, correr el circuito con una peta frente a bólidos bien preparados. Pero hoy en día era correr el circuito de una peta frente a coches de Fórmula 1, ¿no? Los medios de comunicación, principalmente las cadenas, han hecho inversiones muy grandes en tecnología, en personal. Y esto les permite tener un programa que pueda estar conectado con todo el país, que pueda tener unidades móviles en distintos lugares, que le permita tener también periodistas que estén en vivo alimentándote, dentro del set gente que trabaje en la producción y en el desarrollo del programa, que le esté dedicando muchas horas en la preparación del material que te va a sumar. Entonces esto genera diferencias muy grandes entre los programas, entre comillas, chicos, que batallamos por darle buen contenido a la gente, pero que encontramos una competencia realmente muy difícil con todos estos elementos que te mencionamos, ¿no? Y en los tiempos de pandemia la cosa ha sido más difícil. Aún así hemos logrado mantenernos. Y si hemos terminado este ciclo no es precisamente porque nosotros hayamos querido, sino por aquellas presiones, la influencia política que lamentablemente coarta la libertad de expresión, Ale. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres en este caso? A que hay instancias a las que no les gustaba el programa, a las que no les gustaba la crítica y el formato que además se constituía en un escenario donde muchas voces que no encontraban espacios en otros medios lo encontraban en Noche a Noche, ¿no? Y algunos decían, este es un programa contestatario. No era un programa contestatario, porque en el programa hemos tenido invitados de uno y otro lado, pero generaba incomodidad. Y finalmente se consiguió el objetivo, que era sacar el programa de la parrilla. ¿Y cómo ves el final? O sea, ¿te sientes satisfecho por el trabajo? ¿Lo ves más desde ese lado o desde que faltaba un poquito más que podía haber seguido? Nunca termina, pero me parece que esto ha ocurrido en un buen momento, porque me pone ahora frente a desafíos. Claro, ¿qué vas a hacer terribles. Ahora? Voy a seguir. No, hoy estoy en un tiempo de descanso, de alimentarme y de planificar. Porque lo que se viene evidentemente es un tema más complejo, porque tú mencionabas hace instantes que es complicado competir en el ámbito de las redes, del internet. Y nosotros estamos intentando ver de trabajar con algún medio, pero en caso de que no se dé por este tipo de presiones a las que hacíamos referencia, vamos a trabajar desde las redes sociales. Y para eso, evidentemente, tenemos que estar con el panorama muy claro y con una planificación, porque creo que esto es el éxito de todo, ¿no? Planificar, tener un norte, saber dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer. Entonces creo que esa es la etapa que hoy nos ha tocado vivir y que en ello estamos, ¿no?
Ahorita me mencionaste este programa Fuera de Foco. Sí. ¿Hay algún registro? O sea, ¿está subido en algún lado? Lo tengo en algún VHS por ahí. Pero sí. Porque te decía esto, porque yo había visto justo esos programas tipo talk show, como que se suben a redes sociales fragmentos o las entrevistas completas, pues, de entrevistas pasadas que, pues, los que no hemos vivido en esa época de tele nos los hemos perdido para siempre, digamos, pero que ahora tiene muchas reacciones. Veía, no de Bolivia, pero por ejemplo del programa de Adal Ramones en México, ¿no? Que era un talk show igual, pues, loquísimo, decía muchas cosas, y algunas entrevistas interesantes, que yo digo, ay, qué lindo, o sea, porque ves lo que te has perdido. Y igual, por ejemplo, Don Francisco en sus inicios había, pues, unas entrevistas muy... Incluso cuando estaba en Chile, creo, ni siquiera estaba todavía en su programa, una entrevista que le hace, pues, al actor de Kiko, que tenía. Entonces yo decía, si podías subirlo todo eso a las redes, capaz, no sé, ahí puede haber cositas tan lindas que mucha gente se haga. Y vamos a hacerlo. Nos has dado una excelente idea, pero yo creo que ahora quiero entender las redes. Mucha gente maneja tan maravillosamente esta herramienta y nosotros venimos de otra generación. Sí. A veces cuando estamos con papá, le entregamos un teléfono celular y le decimos, mira, haz esto. Y como que le cuesta, ¿no? Y dicen, ¿cómo, si esto es sencillo, cómo puede pasar aquello? Y es lo mismo que a nosotros nos pasa con el tema de las redes. Yo veo que mucha gente maneja tan fácilmente y sabe entender el lenguaje de las redes, sabe comprender un poquito cuáles son las demandas que tienen los públicos en las redes. Y creo que estamos en esa etapa de mirar y comprender cómo es esto y cómo nos tenemos que desenvolver. O sea, no es lo mismo hacer un programa en las redes sociales que hacerlo en televisión, porque por distintos factores, cuando uno está en el televisor, capta la atención de diferente manera y la administración del tiempo es diferente. En las redes las cosas son distintas y son muy dinámicas. A tu público o lo atrapas de entrada o eres uno más de los que has colgado algo en tus redes, ¿no? Y yo muchas veces, porque tengo un canal en YouTube, he colgado una entrevista que digo, esta entrevista va a revolucionar las cosas y va a ser, o es la mejor entrevista que he hecho, y veo 175 vistas. Y de pronto cuelgo algo que no me imaginaba que podría tener tanta respuesta y veo 23,000, 46,000 y dices, ¿dónde está la cosa? O sea, y son los públicos, sus demandas, sus intereses, y eso es bien complejo y creo que hay que mirar aquello para saber cómo responder. Bueno, es parte de las redes. Cuando uno revisa también los portales de periódicos digitales, encuentra respuestas en más dinámicas, más interacción en temas que a veces no imaginaría, ¿no? Y por eso es que cuando uno revisa las tendencias en Google y en otras cosas se sorprende. Pero bueno, hay que aprender, entender y hacerlo. Sí, y es muy complicado entender porque es tan cambiante, ¿no? No sobre los temas, digamos, que a veces, como dices, pasa mucho, ¿no? Incluso todos los creadores de contenido creo que han mencionado muchas veces eso, ¿no? Que los que consideran sus obras maestras dicen, oye, esto me encantó y no tiene tanta llegada como esto que lo he hecho, no es mi mejor trabajo, ni siquiera creo que me representa, pero es mi video más visto, digamos. Entonces, es complicado manejarse porque al final nunca sabes. Entonces creo que se trata de mandar y que pegue el que tenga que la gente escoja lo que quiera. Entonces sí es un trabajo que va cambiando, como te decía, ¿no? Por eso es complicado entenderlo, porque quizás lo entiendes ahora, pero de aquí a 3 meses puede cambiar todo, desde el algoritmo, desde nuevos sucesos. Entonces es cuestión de animarse nada más, pues ya listo. Y es complejo. Yo trabajo en Facebook y no sabes cómo nos cuesta ganar un like, ¿no? Y tengo la sensación, no sé si estoy equivocado, que por ejemplo una red como TikTok te ayuda más a obtener seguidores, porque veo que hay gente que crece y se proyecta en TikTok incluso de forma más rápida que lo que algunos hacen en Instagram. Es complejo el tema de las redes. Sí, de hecho TikTok
al iniciar tienes esa capacidad de ser virales a gente que no tiene muchos seguidores, ¿no? Con que te pegue un videito, pues ya puedes tener millones de vistas en TikTok, porque el algoritmo funciona de forma diferente a lo que es pues, Facebook, Instagram, que es la misma empresa, ¿no? Con TikTok es otra cosa. Entonces también es interesante este tema. ¿Cómo o sea, tú no tienes TikTok, no has incursionado en esa plataforma, digamos? No incursioné, primero porque me parecía que era una red exclusivamente de entretenimiento, de diversión de los jóvenes, pero después he visto que hay cosas muy interesantes también en TikTok. Y bueno, como toda red, hay que saber generar contenido que sea atractivo para tus públicos. Y ahí creo que todos tenemos cabida, ¿no? La cosa es cómo lo hacemos y, bueno, trabajar para ser exitosos en ese ámbito, ¿no? Es complicado, el tema de las redes es complicado, Ale, pero ahora es el desafío pendiente que nos llega además a los 50 años de edad. ¿Cómo te ves, o sea, a partir de ahora el panorama, ¿no? Tú con 50 años, habiendo terminado la etapa de 12 años con el programa y, bueno, pues ahora como dices, pensando, ¿qué te hace, me gusta esta expresión española, ¿no? Te hace especial ilusión en pensar en lo que vas a hacer a partir de ahora? Mira, creo que mi objetivo ahora es ser feliz. He realizado muchas de las metas que tenía, aún tengo mucho camino por recorrer, Dios mediante, pero creo que ya la mirada está apuntada a ser feliz. Y en ese sentido quiero reinventarme para hacer cosas que me hagan feliz y que de alguna manera le puedan servir a la gente. Si nos siguen y si logramos ser exitosos en esto, ojalá, Dios mediante, así sea. Pero ya no es el tema que nos mueve como idea fundamental y única del asunto, ¿no? Porque hoy en día probablemente a un influencer, no a todos, les puedes decir qué es lo que más te preocupa: crecer más, ¿no? Sí, números, tener mayor cantidad. Y eso a muchos les hace perder el norte, ¿no? O sea, cuando tú ves que una persona por ganar likes puede colgar cualquier cosa, entonces como que la prioridad te hace perder de vista algo muy importante. En ese sentido yo quiero empezar a trabajar con productos que sean de calidad, que sean interesantes, que sean de aporte, y bueno, mientras mejor se los trabaje, supongo que vamos a tener respuesta, pero lo importante es lo primero. Y después ya vamos a ver si a través de los medios de comunicación también podemos continuar con nuestra carrera para disfrutar un poco más en el tiempo este mundo de la comunicación. Me gusta el tema que hablas ahora, y creo que es incluso hasta un debate que siempre se da entre la forma y el fondo. Uh-huh. O sea, ¿cuál priorizas más? Porque con este tema de las redes, el fondo, a veces tienes que llegar a prostituirla, sí, para que la forma sea la adecuada, ¿no? Y a veces sacrificas fondo por forma. Entonces, ¿cómo se da ese balance? Porque también se necesita cierta forma para llegar, como dices, ¿no? Yo al principio priorizo 100% el fondo, pero a veces la tele, como decías, ¿no? Prioriza la forma en el sentido de que sea estético, sea bonito. Por eso el perfil de ciertas personas se contratan, el tipo de contenido, o sea, que sea forma, y a veces dejamos un poco el fondo de lado, ¿no? ¿Cómo se da ese balance? Porque es complicado. Fondo. Yo me quedo con el fondo y valoro aquello. Yo creo que hay formas de hacer redes cuidando el fondo. Y muchos influencers de los más grandes que tenemos en el mundo así lo han demostrado, ¿no? Me gusta ver las travesuras de un Luisito Comunica. Me gusta. Yo creo que es importante aportar con algo. Nosotros, quienes ya estamos a un poquito de ser de la vieja escuela, todavía tenemos alguna generación anterior que está en el ejercicio de los medios, pero ya estamos por ahí nosotros. Hemos crecido con mucho respeto al cuidado de la imagen.
al cuidado de la imagen en diferentes sentidos, ¿no? O sea, pensamos que el momento en el que vamos a estar frente a cámaras tenemos que intentar ser lo más cuidadosos posibles con todos los detalles. Vestimenta, a veces maquillaje, a veces elementos de decoración, de producción y fundamentalmente de contenido. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos trabajado, Ale, en conseguir algo que es credibilidad? Y eso aporta tanto a una persona que le genera una imagen que puede constituirse en un capital muy valioso para cualquier actividad que quiera hacer después. Es más fácil que una persona que tenga credibilidad mañana pueda ser un agente de bienes y raíces o un empresario. Muchos han optado, por ejemplo, por la política. En fin, pero la credibilidad es fundamental y la credibilidad tú te la ganas día a día. La credibilidad, para mí, de pronto estoy mal en el enfoque, tiene mucha relación en cómo administras tu trabajo, tu vida y tu imagen, que son 3 pilares fundamentales. Hoy en día veo con algo de tristeza, ojalá esté equivocado, que muchas personas que están batallando por administrar una imagen y por ser, por ejemplo, los conductores de un programa serio, formal, en la noche, en la mañana o un informativo, estén haciendo barbaridad y media en TikTok, bailando, algo de humor, pero ni siquiera con un trabajo elaborado y de producción y de creatividad propia que les permita además marcar su propio estilo. Simplemente intentando ingresar esas tendencias que te ganen likes, tiene una explicación, porque también los influencers hoy en día ganan dinero y a veces muy bien por temas publicitarios. Pero ¿y dónde queda esa imagen que tú quieres presentarle a la gente? Probablemente estoy equivocado en mi análisis y mi percepción, pero no sé si coinciden conmigo pocas personas, pero creo que en ese sentido se debiera trabajar en la generación de contenidos que sean más de fondo que de forma. Y con este ejemplo yo quiero valorar lo que estás haciendo. Probablemente no tengas el crecimiento que muchos otros tienen, pero estás priorizando algo que para ti es muy importante y es tu carrera. Y yo digo, si estás hablándome hoy en día de esta forma, Ale, que a mí me ha costado mucho llegar a este nivel que hoy tienes, o sea, estoy seguro que mañana vas a crecer tanto en este ámbito y tienes que ser una persona importante. Si los medios no te abren las puertas, hoy en día ya estás tú preparándote para que sean las redes las que te den ese espacio. Porque a veces con los medios las cosas no siempre son de lo más justas, ¿no? Muchos dicen en los medios deberían estar solamente comunicadores sociales. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, o sea, yo creo que hay un tema que es importante. El comunicador social es una persona que está preparada para saber cómo comunicarse. Si la formación en todo el sistema universitario boliviano es buena o es mala es otro debate, pero debiéramos ser nosotros los que estemos encargados de la elaboración de contenidos, de la difusión de contenidos y por supuesto también de ser ese elemento tan importante en la transmisión de información. Ahora, evidentemente no se le puede cerrar las puertas a otro tipo de profesionales que vayan a aportar mucho. Hemos tenido abogados, hemos tenido economistas que han marcado historia. Hemos tenido un historiador que ha sido uno de los hombres más destacados en el ámbito de los medios, como Carlos Mesa. Entonces creo que evidentemente uno también puede ganarse su espacio, pero no son todos los casos así, ¿no? Y hoy tenemos rostros bonitos, cuerpos esculturales de hombres y mujeres, en muchos casos poca ropa, y aquí es donde se ven también algunas falencias y debilidades en ese sentido, ¿no? En temas de vocabulario, de desenvolvimiento, y se está priorizando además el entretenimiento y la chacota, porque cuando fallan
las visiones, las proyecciones y la planificación, evidentemente es una cadena que llega hasta el conductor, ¿no? Y esos son los problemas que hoy en día tiene la televisión boliviana y son, creo que, los retos, planteamientos que debe enfrentar y debatir si quiere crecer. Pero evidentemente esto también tiene que tener algún momento de desgaste y cambio. ¿Cuándo será? No sé. Sí, esto que dices, justo que a veces se prioriza solo forma, digamos, solo cosas de forma, de superficialidad, y quizás el fondo te significa menos alcance, porque la forma es visible, la forma llega rápido, a veces el fondo es más pesado, menos capacidad de difusión que solo mostrar comillas, bailes en TikTok, digamos, ¿no? Una conversación larga, obviamente no va a tener ese nivel de visibilidad, pero creo que ahí está el trabajo, ¿no? Quizás a las cosas trabajadas con fondo, buscar tal vez ya teniendo eso, darle una difusión, ¿no? Y igual puede ser complicado. Hay un físico, doctor en física, que es Javier Santaolalla, es español, no sé si habrás visto alguno de sus videos, que él es youtuber, ¿no? Él se dedica a hacer divulgación científica de una forma muy amigable, muy divertida, te explica temas complejos que hace que lo entiendas con ejemplos muy de la vida cotidiana. Pero él se ha cansado y decía, no puedo, yo he estudiado para otra cosa y tengo que estar buscando estos títulos así amarillistas para los videos que pongo aquí porque tiene vistas, pero no es lo que quiero hacer. Quisiera poder solo hablar de física tranquilamente sin necesidad de buscar eso. Yo ahora la incursionó en TikTok y dice, esto me divierte porque un videito de 1 minuto, de 2 minutos, me toma media hora hacerlo, y cosas para un video antes de 10 minutos, 2 días de producción, recapitular información y edición y todo eso. Entonces ahora saca videos así cortitos de cosas divertidas que digamos, te explica por qué Flash corre sobre el agua y te explica por la física que es posible, ¿no? Te dice, sí, que el rozamiento, que el agua, que la fuerza, el peso, etc. Entonces es un contenido interesante de hacer llegar temas complejos con mucho fondo, ¿no? Y aparte promociona sus cursos de física que él da en una plataforma virtual. Entonces creo que por ahí puede estar, ¿no? En buscar que el fondo también tenga una forma que haga que se llegue a mucha gente. Sí, eso es cierto. Y hay que trabajar en ello, Ale. Es un desafío, como lo verás, no solamente para los jóvenes, sino también para quienes estamos en la parte final de una carrera, pero que queremos aún seguir aportando y compitiendo porque es lo que nos gusta. ¿Cuánto tiempo más te ves trabajando? Así ahora, obviamente, llega el momento capaz dices, no quiero seguir hasta, no sé. Pero ojalá unos 10 años más. Ojalá unos 10 años, que van a pasar rápido. ¿Piensas en retirar, o sea, en tu retiro, o sí. No es algo que pase? No sé cómo será este mundo de la comunicación, no sé hasta dónde nos dará el físico y la mente, porque creo que eso es importante, ¿no? En todo yo creo que hay que saber cerrar los capítulos y los ciclos. Pero todo depende de cómo estás aquí. Y hoy en día tenemos mucha gente que nos ha mostrado que no hay edad. Sí, entonces, si las cosas están bien, hay que ser honestos con uno mismo y seguir impulsándolas. Pero también el momento en el que veamos que ya no aportamos ni que podemos brillar, entonces es tiempo de dar un paso al costado. Pero de momento te ves por lo menos unos 10 años más. Sí. Y ojalá logre pronto todos los proyectos, terminar todos los proyectos que tenemos y ponerlos en escena, ¿no? Y ojalá nos vaya bien, eso es lo importante. En estos años, tantos años que has estado en el periodismo, en tele principalmente, has tenido pues oportunidad de hacer muchas entrevistas, como decías, tanto a personas, digamos, que no tienen esa visibilidad, como médicos, abogados, etcétera, también como a personalidades políticas, candidatos a presidencia, etcétera, autoridades de todo tipo y demás. ¿Cómo te preparas tú personalmente para una entrevista? A ver, yo siempre he pensado que es importante prepararse, pero también me he dejado guiar por la charla, por cómo ha ido moviéndose, pero a partir de ejes temáticos que quiero desarrollar. Y algo que he mirado muy atentamente en el tiempo en el que he estado en televisión con muchos otros profesionales
es que hay gente que se prepara 5 y 10 preguntas y no sale de estas 5 y 10 preguntas. Y está todo el tiempo pendiente en el momento en el que le va a lanzar la siguiente pregunta al entrevistado. Y esto hace que deje de tener una conexión con lo que el entrevistado te está diciendo. Y hace instantes tú me interrumpías y me lanzabas una contrapregunta, no recuerdo bien, ya la memoria falla a cierta edad, y me mostraba que tú estabas conectado a la conversación. Y esto creo que es importantísimo, porque de ahí es de donde salen las mejores preguntas. Ese es el espacio en el que un periodista puede utilizar muy bien para ser, por ejemplo, incisivo. Muchas veces a los políticos les preguntamos una cosa y nos responden otra. Y los entrevistadores se quedan tranquilos y satisfechos con esa otra respuesta que no tiene nada que ver con lo que tú quieres saber. Es importante cerrarla, es importante profundizarla, no importa a qué te lleve. Yo he tenido 2 etapas de mi vida, una cuando estaba precisamente en Red 1, donde me he caracterizado por ser un periodista incisivo hasta torpe. Recuerdo que alguna vez entraban los entrevistados y me decían: Mauri, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, suave nomás, ya, por favor, suave nomás. Pero después también he entendido que cuando tú entrevistas a alguien, por más de que haya muchas distancias en tu forma de mirar, entender cualquier tema, puedes generar un clima que sea más favorable a la charla. Y como diríamos, puedes lanzarle las mismas cosas con vaselinita. Puedes hacerle una pregunta que sea dura, con un tono más suavito y hasta con una sonrisa. Puedes ponerlo en la misma incomodidad, sin necesidad de alzar la voz, de enojarte, pero puedes lanzarle la misma pregunta con una sonrisa, un tono irónico y con una modulación distinta. Y eso es lo que he hecho durante mucho tiempo. Entonces todo depende de estilos. El estilo puede ser más amigable, pero evidentemente el objetivo es profundizar, hacerle un seguimiento, esclarecer muchos de los temas. Entonces, ¿hay que prepararse preguntas? ¿Hay que prepararse temas? Sí. Pero creo que lo fundamental es intentar tener la mente absolutamente despejada, enchufada y concentrada en lo que tú estás preguntándole y en lo que te está respondiendo el entrevistado. Y ahí es donde vas a poder, evidentemente, marcar una diferencia con otros profesionales y vas a lograr tu objetivo periodístico, que es abordar un tema normalmente a profundidad. Eso es lo que me gusta. No, porque igual depende, ¿no? El tipo de entrevista. Porque, como decías, has entrevistado a veces a entrevistas políticas, creo que pueden ser de las más complicadas, porque siempre se ve estas evasiones. Que pero, hay, ¿no? Pero no solamente en eso. Mira que a veces estás entrevistando a una persona, a un artista, y le tocas un lado sensible. Y tú notas que tu entrevistado frena, se pone un poco nostálgico, y bueno, ahí estás frente a 2 cosas, ¿no? Claro, ¿hay que hacer? ¿Buscas la lágrima o te desvías? No es... El buscar la lágrima puede ser un tema que muchos podrían interpretarlo como que de show, ¿no? O sea, quieres tener la toma de la lágrima cayendo. Es muy televisivo eso, ¿no? Sí, vende, que muchos la buscan. Yo me voy más allá. Yo quiero tocar la fibra más íntima de ese personaje. Quiero aprovechar esa puertita entreabierta para abrirla totalmente y penetrar a ese espacio que es el que el seguidor o el televidente no va a ver. Y ahí sí que intento darle con todo para que las condiciones, porque a veces por más de que el tema esté, la jugada esté planteada, no resulta. No quiero yo la lágrima. Yo quiero entrar en la intimidad de esa persona para verla, conocerla y mostrarla en una faceta que seguramente no la vas a ver en un escenario, que no la vas a ver en otros espacios,
donde ésta suele moverse, ¿no? Entonces, sí, es importante aquello. Es importante tener el tino y estar atentos para saber en qué momento tú puedes romper esa barrera y lograr ese objetivo. Y, por ejemplo, has tenido entrevistas donde hay habido situaciones incómodas, sí, en el sentido, no sé, pues de que se moleste sí, ¿cómo lidias con eso? O sea, he tenido entrevistas en las que un entrevistado se ha levantado del set y me ha dicho gracias, me voy. Ante una pregunta que le ha resultado incómoda, digamos. Sí. Y no era una pregunta, porque yo creo que, por ejemplo, en el ámbito periodístico, principalmente en temas de coyuntura, tú tienes que separar dos cosas, ¿no? La vida pública y la vida privada. Claro. Entonces creo que en eso hay que ser absolutamente responsable. Pero en lo que concierne a la vida pública y la responsabilidad que tiene una persona frente a, o sea, hay que darle con todo. Y en esa larga carrera y lista de entrevistados, mucha gente se ha enojado. He pasado muchos momentos incómodos porque también el periodista tiene que estar preparado en determinados temas. No es importante solo saber las preguntas, sino también conocer las posibles respuestas. Te pueden retrucar la cosa. Sí. Y si bien no es obligación del periodista conocer todo, pero mínimamente tener un poco de información que le permita sostener a alguien. Ya. Tú estás entrevistando a alguien, por ejemplo, en temas medioambientales, tienes que tener una idea vaga o mejor si es completa, para poder, primero, no dejar que te tomen el pelo, porque hay muchos. Y hay que estar siempre atentos en esto. Yo tengo una experiencia, Ale, cuando habían los problemas de esto de la luna media, de la media luna y demás cosas en el país. Yo estaba entrevistando a una persona y me dice, mira este periódico. Lo pone frente a la cámara, pero mostraba simplemente una fotografía y decía, francotiradores en los techos de Cochabamba. Y los han registrado, aquí están los francotiradores. Terminó la entrevista y yo le dije, ¿y de dónde es del periódico X? Me dio un nombre, ya no voy a mencionar. Y en ese entonces no recuerdo que existían portales digitales. Me fui a la zona del correo y le pedí el periódico, no había la fotografía, busqué, pedí todos los periódicos que se vendían de circulación nacional y no había, de ayer, de anteayer, y no había. O sea, era una foto pegada en un periódico. Esa persona me mostró probablemente un periódico o una fotografía que no correspondía. Claro. ¿Y cuántas veces un político te puede agarrar un papel y te lo puede mostrar? Y es importante decirle, a ver, tráigalo y leerlo, porque puede decir también una cosa muy diferente a lo que él está interpretando. Entonces son aspectos que un entrevistador debe tomarlos en cuenta para no pasar momentos incómodos. Momentos incómodos, muchos, por no saber un tema y meterme a un tema, porque lo interpelas y no le agrada que lo interpeles, o por muchas otras razones, pero es parte de la carrera, ¿no? Es parte de lo que nos toca hacer. Bien. Y, a ver, cuando tenías tu programa, este formato, ¿has tenido deseos de volver a ese formato? Claro. Mira, yo siento que nací para el talk show. ¿De ese me estás hablando? Sí, el talk show. Yo siento que nací para el talk show, sí. O sea, yo siento que, y me hubiera encantado tener la oportunidad, por ejemplo, que ha tenido el Ronico, así de tener una red y una infraestructura de ese tamaño para hacer lo que me gusta hacer. Sí. Me hubiera encantado, porque yo pienso que soy un conductor, o por lo menos en su momento fui un conductor versátil, que podía entrar a temas muy serios, que podía manejarse en el ámbito periodístico, pero que también tenía un poco de habilidad para otro tipo de contenidos que sean artísticos, de entretenimiento, y eso me ha ayudado mucho, y tu papi también los tiene, por ejemplo. No todos los conductores tienen esas habilidades que son además características que tienen una relación íntima con tu personalidad. Entonces, bueno, pero las cosas fueron así.
algún día espero hacer un talk show y me gustaría hacerlo cuando ya sea bien mayorcito porque a ese programa le pondría el nombre de En el Ocaso. Ah, tremendo. Sí, porque hay conductores, pues, yo creo que para este formato mayor edad, hay conductores mayores en los talk shows de Estados Unidos, por ejemplo. En Chile, el famoso periodista deportivo Pedro Carguro ha manejado ya a edad muy avanzada talk shows fabulosos y ha sido siempre un pilar fundamental de la televisión chilena. Pero, bueno, o sea, el tiempo lo dirá. Sí, es un formato tremendamente interesante. Sí. Yo disfruto mucho de verlos. Y ahora en Bolivia hay igual, ¿no? Aparte del Ronico, creo que hay otro que se ve en La Paz. De Q de Show. Q de Show, ¿no? Sí. De Show, sí. Entonces, sí. Pero mira, o sea, para desarrollarte como uno quisiera en un programa, necesitas espacio. Necesitas espacio. Que es algo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, necesitas... Qué lindo es esto de tener un músico que pueda ayudarte a que otro músico haga cosas que habitualmente no hace. He visto un talk show en Cochabamba bien bonito que está relacionado a la música, que lo hace Luis Rojas, que mira, es un músico extraordinario. Y él, claro, él toca piano, pero maravillosamente. Entonces, lo invita a Yuri Ortuño y no da lo que pasa con Yuri. Está con Esther Marisol, o sea, es una línea musical. Todos sus invitados son musicales y se manda un show impresionante. Entonces, si uno suma todas esas condiciones, puedes llegar a tener un programa, pero eso es pues producción y plata. ¿Para qué te cuento? Pero a ver, algún día ojalá pueda hacerlo. Sí, creo que es importante ahí sí contar con una cadena televisiva, pero no sé si has visto ¿conoces a Franco Escamilla? Bueno, hace stand-up comedy, ¿no? Esta comedia. Es mexicano, es muy famoso, tiene muchos seguidores en YouTube, shows completos que los ha subido con millones de vistas, tiene también su especial en Netflix, etc. Pero él tiene su canal de YouTube que lo trata casi como una televisora. Hace un talk show, él es el conductor, donde ha tenido invitados pues, de lujo, de todo tipo, y lo único que tiene es su mesa, un sillón para el invitado, ¿no? El típico formato, la mesa del presentador, pero todo el resto es pantalla verde. O sea, su cuarto es todo, o sea, cuando muestran, a ver, sin las imágenes que se muestran, es literalmente la mesa, el sillón y todo el cuarto verde. Y ahí hace programas casi de calidad televisiva porque tiene publicidad ahí, hace sus juegos, sus entrevistas, todo tiene. Entonces, y eso lo hace en su casa nada más. Y creo que también está evolucionando. Les decía, ¿no? Yo quería hacer esto invertido, obviamente. Hay un presupuesto ahí, tiene pues grandes equipos, pero es su casa al final, ¿no? Y él lo hace en YouTube cuando quiere, con quien quiere, como quiere. Y también es algo interesante que hoy en día se puede dar, digamos que antes no, quizás no, pero así tal vez deberías verlo. Sí. Y como es cómico, pues tiene esa habilidad con los entrevistados, es muy divertido. Voy a verlo y voy a seguir tu sugerencia. Sí, hay tantas cosas, porque al final tanto que ver que siempre hay algo que no conoces, que seguro la estás rompiendo. Sí, y hay que mirar para aprender, eso es indudable. Sí, me gusta ver mucho. La verdad, dicen que si ves solo una cosa es como copia, pero si ves mucho ya es inspiración. Sí. Así que... No, además, yo creo que las ideas no están para copiarlas, pero tampoco para matarlas, ¿no? Entonces hay que aprender de todo, hay que mezclar de todo. Y los buenos ejemplos hay que seguirlos, pues sí, para eso están. Siempre todos hemos tenido un referente, todos hemos crecido con la idea de llegar a ser alguien. Por ejemplo, ¿tú tienes algún referente? Sí, claro, bastantes. A ver. Uno es, digamos, desde Cochabamba había visto un chico que hacía igual podcast, había visto que había entrevistado a Julio César Valdivieso, a personas del fútbol, ya músicos, etc. Y he dicho, oye, yo puedo hacer eso, ¿por qué lo está haciendo? Y me encantaba, no recuerdo ahorita su nombre, seguro lo voy a poner por ahí. Después había visto, así, primero ver de Cochabamba, y se puede hacer desde acá, ¿no? A veces piensas que necesitas otro. Había visto unas entrevistas que hizo Renata Guino, compañera en la universidad. Yo dije, oye, se puede, está fácil, digamos, ¿no? En el sentido de que no es tanto.
pero ya de podcast más grandes, el de Roberto Martínez, no sé si tu podcast creativo, es igual un mexicano que ha crecido muchísimo, ahora puede entrevistar artistas internacionales que van hasta su casa, muchos a grabar en su cuartito chiquito que tiene igual. Después me encanta el podcast de Diego Rusarín, igual mexicano. Y así, igual todos los talk shows creo que han sido parte de inspiración. Digo, nunca había pensado en hacer algo así con juego y con dinámicas, porque eso me encanta de los talk shows, que no solo es la entrevista, ¿no? Pero así vas teniendo herramientas y ves que es posible, incluso ver solo transmisiones en Instagram de los lives, no de las transmisiones en vivo. Y dices, oye, solo estas 2 cámaras y una buena conversación. Todo se puede. Y ahora es importante hacer. A ver, en mis épocas no había redes, pero yo, digamos, claro, cuando hacía radio, yo decía, quiero hacer locución como Rafael Vázquez. Pero los que escuchabas. Un locutor en La Paz, ¿no? Cuando hacía televisión, decía, quisiera ser como Pedro Carcuro. Como maestro de ceremonias, quisiera ser como Antonio Bodanovic. O sea que todos siempre tenemos un referente al que queremos ligar y el que de alguna forma nos sirve para crear nuestro propio estilo. Creo que eso es importante, alimentarnos de alguien, pero crear nuestro propio estilo y no ser la copia, porque por ejemplo, en el tema de Tinelli, cuando apareció Tinelli aquí en Cochabamba y en Bolivia teníamos 25.000 Tinellis, ¿no? Que comenzaban sus programas exactamente igual. Pero en la época cuando sus inicios, ¿te recuerdas? Claro, ¿no? Chau, 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 chau. Y todos hacían exactamente lo mismo. Entonces yo creo que agarra lo bueno, haz que esto pueda reflejarse en tu trabajo, pero genera tu propia identidad, que me parece fundamental. Creo que pero lo vas adquiriendo en la práctica, ¿no? Sí. Mucha gente trabaja, mucha gente produce, y yo quisiera saber quiénes ven lo que hacen. Ese es un tema clave. Yo he aprendido esto en la radio porque cuando nosotros hacíamos los famosos talleres nos sentábamos horas de horas, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mauricio Noya, te presento tal canción, este es el éxito del fulano de tal. Pues grabábamos todo en un cassette y llevábamos esto a la casa y nos decían, tienes que escucharlo. No una vez, muchas veces. Y anótate lo que te gusta y no te gusta. Entonces, no me gusta la entonación, no me gusta la pronunciación, me gusta el tono de voz, estoy forzando mucho, en fin, todo eso anotábamos y volvíamos al día siguiente. Y decía, te cuento que, muy bien, ahora intenta corregir estas cosas, volvemos a grabar, todos los días. Y eso te ayuda. ¿Te pasaba que en esas veces escuchabas tu voz y no te gustaba? No, es normal, pues. Porque más que todo al inicio, creo que ahora ya estás acostumbrado a escucharte. Es normal. Y aún así, muchas veces no nos gusta. Eso es normal. Pero lo bueno es que si no te gusta, significa que la puerta para que tú crezcas y mejores está abierta. Lo grave es que te encante y que digas, pucha, esto es lo mejor. Porque ahí es donde surgen sentimientos muy ególatras que no te ayudan a crecer, que te cierran en esa idea de que eres lo mejor. Y evidentemente eso te genera límites que te perjudican en el desarrollo y crecimiento. ¿Has sentido eso? No, gracias a Dios no. Siempre has sentido que hay algo que sí. mejorar. Distinto, ¿sí? Yo le agradezco mucho a mi papá porque nos ha criado con la idea de que debemos ser siempre personas agradables y sencillas. Y estos dos conceptos nos han ayudado a interactuar con la gente siempre bajo estos principios, ¿no? Y gracias a Dios han existido muchas situaciones, desde charlas con papá hasta otras, que el momento en el que probablemente estuvimos por subirnos a la nube, bofetada y nuevamente a la realidad. Y creo que eso es fundamental, importante en la vida de toda persona, comprender que siempre vamos a estar en el camino, que no lo habremos terminado, excepto el día en el que lleguemos a nuestra muerte, ¿no? Mientras vamos a seguir siempre en el camino, y en el camino habrá personas mejores, más grandes, más pequeñas que tú. Entonces hay que trabajar por crecer, por aportar, y esto del aporte es fundamental porque te ayuda a comprender dónde vives y en qué medida puedes contribuir. Si un trabajo no contribuye, entonces no tiene ese valor fundamental que creo que principalmente los comunicadores buscamos.
Ahorita me estoy acordando de algo que has dicho hace un ratito, cuando hablabas de esta división de pilares, ¿no? Un poco de la imagen, la parte profesional y la parte personal. Cuando estás frente a cámara, ¿qué tan diferente es el Mauricio fuera de cámaras? ¿Forma o fondo? Yo creo que forma, porque el fondo tal vez es el mismo, ¿no? Sí, forma mucho, porque tú trabajas en tu estética, ¿no? Cuando tú estás frente a una cámara, entonces, hola, ves cómo inflexionas, cómo miras, cómo posas frente a la cámara, cómo te desenvuelves, y a partir de eso que has creado, intentas ser lo más natural posible, lo más Mauricio. Pero evidentemente es distinto este accionar al que tú tienes en otro escenario, en otro ambiente, ¿no? Cuando estamos contigo en el living de tu casa, riendo, charlando, hablando de muchas cosas, cuando estamos con los amigos o con la familia, evidentemente son distintos aspectos de forma. Trabajamos por la forma, trabajamos por la imagen, ¿no? El Mauricio de la cámara, peinadito, recortadito, con toda seguridad es distinto al Mauricio del sábado, del domingo, al que le encanta ponerse un short, aunque tenga dos piernas así, flacas y blancas, aunque tengamos un poco de barriguita, nos gusta ponernos la polerita, y disfrutar más cómodamente y más libremente de la vida, ¿no? Entonces, creo que son aspectos de forma, pero en el fondo el Mauricio es ese. Yo siempre he intentado ser fiel conmigo mismo en la cámara y en mi trabajo. O sea, que lo que la gente está viendo, que lo que la gente está conociendo, es lo que va a encontrar cualquier momento en la calle. Porque muchas veces me decían, oiga, don Mauricio, usted me dice, buen tipo, agradable. Pero ¿y por qué me dice eso? ¿Por qué ha venido el fulanito de tal? Ya casi no nos ha hablado. Le cuento que aquí ha preguntado de estos productos y entraron unas chiquitas para querer sacar fotos con él y ni se ha sacado fotos, se ha salido. Entonces, son temas que hay que saber administrarlos en la vida, ¿no? No hay que dejar que las cosas se te suban muy, muy arriba, y tienes que ser tú. Tienes que ser tú. La gente tiene que encontrar en cualquier espacio y en cualquier situación al mismo ciudadano, al mismo personaje que ve en televisión, ¿no? No contentas a todos y a veces las situaciones no te permiten ser siempre tú por X o Z razón, porque puedes estar muy apurado, puedes estar nervioso, pero intenta, tienes una responsabilidad encima y tienes que ser consecuente y responsable con ese rol que tú te lo has buscado además, porque nadie te lo ha impuesto, tú te lo has buscado, ¿no? Y Mauri, a ver, tus trabajos de radio obviamente yo creo que eso se habrán perdido ya, o tienes alguna grabación de... No, radio, hasta ahora, además hago jingles en casa, tengo mi... Pero me refiero a los programas que hacías en tus inicios, ¿hay registro de eso? O... Probablemente en algún cassette, Ah. pero mira, hay algo que, por ejemplo, no sé si voy a encontrar aquí, mucha gente... Un ratito. Recuerdo que a mucha gente le decía, esta es mi voz y nadie me creía. Y es producto del tiempo, ¿no? No encuentro, discúlpame, no encuentro. No. Ya después se va. Bueno. Y ahí para ir ahí cerrando, quería preguntarte, ¿qué tanto de tu propia opinión y tus propias creencias, tanto a todo nivel, ¿no? A nivel político, a nivel de todo tipo, ha podido incidir en tu forma de llevar el periodismo? Obviamente, como profesional, hay que ser imparciales, etcétera, pero sientes que ahora pudiendo ver tu carrera como no solo hacia adelante, sino también puedes ver hacia atrás todo un largo camino que has recorrido. Primero, te paras a ver un poco lo que has hecho. Sí. Y la otra, sientes que cuánto de tu forma de pensar has podido manifestarlo a pesar de, imagino, procurar no hacerlo. A ver, el tema de la objetividad en el ámbito del periodismo es importante. ¿Es posible? ¿Es al 100%? No. No creo en la objetividad al 100%. Primero porque somos seres humanos y como seres humanos evidentemente tenemos distintas formas de
mirar las cosas, ¿no? Y esta forma de mirar, quieras o no, va a influir de una y otra manera en tu trabajo. Lo que hay que intentar es ser lo más objetivo posible. Intentar ser imparcial. No siempre lo vas a lograr. Porque además el periodismo tiene una función que me parece importante. La gente a veces acude a los medios de comunicación y al periodista para intentar encontrar, por ejemplo, justicia, para intentar buscar ayuda. Y creo que el medio puede constituirse un elemento importante para visibilizar algunos aspectos, para debatir otros, y es en estos momentos en los que evidentemente juega un rol complicado, en el que de pronto, sin romper la objetividad, puede superar un poco aquellos límites de la imparcialidad. Siempre hay un sector que resulta ser abusado u otro privilegiado. Y el medio de comunicación en muchas ocasiones revela estas injusticias. Por supuesto que no le agrada a alguien, pero es el rol que le toca, ¿no? Ahora, yo creo que he intentado ser siempre lo más objetivo posible. No debemos mentir. Hoy en día todos se acusan de mentir unos y a otros, porque desde el lugar donde ven entienden que las verdades son absolutas y no lo son. Vivimos en un país polarizado, altamente politizado. El factor político ha horadado profundamente la institucionalidad y lo ha hecho en tiempos de unos y también de otros, probablemente más marcados, y también de otros, probablemente más marcados en algunos regímenes y gobiernos. Pero siempre hemos tenido problemas de libertad de expresión, siempre hemos tenido problemas de justicia y también de democracia. Y estos son valores fundamentales que toda persona puede defenderlos y defenderlos desde distintos escenarios. Los periodistas en muchas oportunidades también hemos asumido defensa del gremio desde distintos escenarios. Los periodistas en muchas oportunidades también hemos asumido defensa del gremio, porque cuando las noticias les son favorables, no sé si el término está bien empleado, al gobierno somos pues medios creíbles. Cuando las noticias no, entonces somos complotadores, golpistas y demás cosas, ¿no? Pero yo creo que sin manipular, sin mentir, se puede trabajar en el marco de la responsabilidad, la objetividad y la veracidad. Y en ese sentido yo reitero, me apego, aunque sé que estoy dando muchas vueltas en el asunto, he sido siempre no caer en la mentira. De eso estoy absolutamente convencido y seguro. Juzgado y me han criticado porque consideran que he sido algo contestatario, y sí, puede que sí, así haya sido. Y así lo será si es que entiendo también que muchos derechos se están vulnerando en el país. Creo que también es mi deber como profesional dar cabida, espacio a las voces que están cuestionando aquello. Y lo he hecho. No, me parece genial y, o sea, siento que la redundancia en este caso tiene que ver con enfatizar el punto, ¿no? Con que de verdad, porque cuando se dice una sola vez, entonces hay algo en la repetición, hay una intención de reafirmar realmente, así que no pasa nada. Yo creo que soy bastante redundante igual en mi vida diaria, así que no hay problema con eso. Y sí, se entiende totalmente, ¿no? Que obviamente la objetividad está como ese horizonte, ¿no? Al que quizás no se va a poder llegar, pero sí marca la pauta de lo que debería ser el ejercicio de la profesión. Entonces, sí, y ojalá sea así, Ale, y yo creo que tú también es importante que seas. La principal consecuencia que debemos tener es con uno mismo. Lo que se cuestiona mucho a veces es que las personas vayan de un lado al otro, que los políticos vayan de un lado al otro, que los políticos vayan de un lado al otro, que los periodistas también vayan de un lado al otro.
no siempre la consecuencia es la mejor amiga de cómo podría utilizar esto. Esto sí que es complejo. No siempre la consecuencia va a ser la mejor amiga de que tú estés vigente, porque el estar vigente a veces está sujeto a una serie de factores, pero la consecuencia a ti te va a dar la satisfacción, de que eres un profesional y una persona íntegra, y eso también va a ser apreciado y valorado por tus seguidores. Esa es la conclusión. Y aún una pregunta sobre los medios de comunicación, digamos, no solo en Bolivia, sino creo a nivel mundial. Creo que está más popular hoy en día una forma de pensar, de decir que decía, dime quién financia el medio y te diré pues qué van a decir, ¿no? Para quién entonces, tal vez para tener una idea más clara de lo que está pasando hay que ver pues muchos medios para llegar a algo, porque de la misma situación a veces son inclinaciones diferentes porque le cambian el contexto de la noticia, ¿no? Su enfoque y demás, o a veces son totalmente opuestos, ¿no? Con lo mismo se puede ver, ¿no? Tanto en titulares de periódicos como en la misma noticia, con la elección de palabras diferentes, pues le da otra connotación total y puede llegar a significar pues cosas hasta opuestas, ¿no? No solo diferentes. ¿Cómo ves tú esto de financiar o sea, ¿crees que con otro tipo de...? Es un tema bien difícil, Ale, porque hoy en día los medios, por lo menos hablo en el país, viven de la publicidad. Los tiempos están muy complicados también en el tema publicitario. Hay menos empresas con esto de la pandemia, con el golpe en la economía que ha generado la enfermedad. Y claro, las empresas publicitarias están agarrándose de donde puedan. Y siempre ha sido un buen auspiciador el Estado, a través por supuesto, de las distintas instancias gubernamentales, sean nacionales, departamentales, municipales, siempre. Si tu financiador más fuerte va a ser cuestionado hoy en día por el medio, entonces lo más probable es que algún rato te digan, ¿sabes qué? Te vamos a quitar la publicidad. Hace algún tiempo atrás, una de nuestras autoridades, un político, decía, no hay que darles publicidad a los medios que nos critican. Y puedes ir a revisar en cualquier periódico digital, medio. Lo ha dicho así abiertamente. Otro, no hay que publicitar a los medios que no estén con el proceso de cambio. Entonces ahí ya te están condicionando. O miras las cosas de esta manera o no tienes publicidad. Creo que es una forma hasta de sobornar, digamos. O sea, a la práctica llega a significar casi le eso. Pondremos los términos que uno vea conveniente en cualquier escenario. Como ocurre en muchos casos cuando le dicen, ¿saben qué? Este programa y este conductor no nos gusta. ¿Quieren más publicidad? Sáquenlo. Y lo sacan. Y así contamos estas historias. Tremendo, ¿no? Y creo que es uno de los problemas, ¿no? Que eso condiciona. Y eso es democracia, eso es libertad de expresión. Lamentablemente, hoy los políticos no lo ven así. Y no lo ven así los que están administrando el poder ahora, como los que han administrado antes, como los que han administrado en esta transición. Lamentablemente, es la forma de actuar. Y mientras sigamos así, pues todo lo que tú dices... No, porque viéndolo, porque el dinero del gobierno es el dinero de todos los bolivianos, y con eso se financia para que no hablen mal del gobierno. No es su plata. Entonces Sí. es tremendo, ¿no? Y está normalizado, pero es tremenda esa situación, así que Sí. también es importante tomarlo en cuenta para esta profesión y para todos. Creo que es al estar disponiendo de la plata de uno, después... Sí. Es complicado el tema. Y así, pues, y no solo creo que obviamente por la capacidad que tiene el gobierno de
económica de poder financiar, pero también a niveles más pequeños, ¿no? Cualquier empresa, si no le gusta lo que estás hablando, pues chao. Una empresa te financia y por alguna razón surge un escándalo en torno a esa empresa, el empresario del medio dice, intentaremos no afectar a nuestro auspiciador. Claro, entonces no hablan de eso. Es complicado. Sí. Complicado, bueno, Mauri. Gracias, Ale. Gracias a ti por tu tiempo. Espero no haber hecho el podcast más aburrido que has tenido. No creo, la verdad. Ha estado muy entretenido. Creo que es una buena medida, digo, a mí me ha encantado, entonces con eso está suficiente, ¿no? Y estoy seguro, has hablado de cosas muy interesantes. Ya voy a ir separándolo porque saco algunos pedacitos como de cortitos y eso. Hay muchas cosas que creo que van a quedar bien porque es una forma de distribuir, ¿no? Porque este es un formato largo. Entonces, si bien se puede poner como radio para, pues, mientras haces la limpieza en la casa, escucharlo o mientras haces otra cosa, pero también hay veces que solo tienes tiempo de verlo 3 minutos, pues, y con eso ahí, a modo de hacer publicidad a toda la conversación completa, o en sí mismo, 10 minutos creo de esta entrevista van a ser valiosísimos por tu experiencia, porque tantos años de experiencia pues te dan una claridad de lo que es esto y anécdotas y todo. Me ha encantado poder conversar contigo. Gracias, Ale. Yo soy el agradecido, me siento honrado que me hayas invitado a tu espacio. He visto que has estado con gente muy interesante, pero esto decía, espero no ser el que te quite el rating que has logrado, y te deseo mucho éxito en estos pasos que estás dando en tu carrera, que son realmente de fondo, como lo decías, de contenido. Felicidades por ello, Ale. Gracias. Pero quizás no todos estén de acuerdo, pero eso es lo que procuro. Y este es el episodio número 10 y quería siempre que sea algo especial, ¿no? Entonces te agradezco que hayas sido tú, porque creo que no hay otra forma de... Pero esto recién he empezado, así que he dicho por lo menos llegar a los 50 episodios. Este es el número 10, así que pues a ver, ojalá, espero que de aquí adelante pues vea el 1 y diga, pucha, qué malo estaba. ¿No? Y algo que quieras decir para cerrar, de lo que sea, algo que quieras decir. Bueno, llegar a toda la gente que está haciendo esto, para hacer énfasis. O sea, hace algunos días atrás leía que algún importante escritor mencionaba que las redes se han constituido en una especie de apocalipsis, ¿no? Es que las redes están, no recuerdo el término exacto, pero bueno, vamos al fondo. Que ojalá las redes puedan aportar. Y vuelvo a resaltar este tema del fondo y del contenido, y a todos quienes están inmersos en ellas y quieren trascender, pues vamos a producir, vamos a generar contenido, vamos a aportar, que creo que es el camino que podemos seguir todos para cambiar un poco este mundo de las redes, que tiene mucha tendencia de por medio, ¿no? Tendencia en el sentido de que todos hacemos básicamente lo mismo, y es momento de que las redes puedan ayudarnos a mucho más. Gracias, Ale. Gracias, Mauricio. Esto ha sido Sobrepensando con Mauricio Noya.